Hola, bienvenidos a un nuevo micro de microbiota y salud. Un espacio en donde, a través de un abordaje médico-funcional, intentaremos dar solución real a los problemas que hoy quitan lo que es tu calidad de vida. Porque hemos cambiado la forma de enfermar, tenemos que comprometernos con una nueva forma de curar. Hoy nos encontramos nuevamente para hablar de un tema que es disbiosis. La disbiosis intestinal es un cambio básicamente en la cantidad o en la calidad de microorganismos de nuestro intestino que genera síntomas. Cuando hablamos de disbiosis es muy importante intentar responder a una pregunta que nunca respondo, que es: doctor, ¿cuál es la microbiota habitual? Pues yo, luego de mucho tiempo estudiando, investigando microbiota y atendiendo pacientes con trastornos relacionados, tengo que decir que no sé cuál es la microbiota habitual. Y esto es una realidad. Quien diga lo contrario miente. Es decir, no sabemos cuál es la microbiota habitual. Tenemos ciertos rangos y ciertos estándares que compartimos la gran mayoría de personas, pero siempre cuento lo mismo. Es decir, si yo tomo una muestra de heces de un paciente japonés, de otro paciente del norte de África y de un neoyorquino, y ninguno de los tres tiene síntomas, ni tiene una enfermedad de tipo orgánica o mental, evidentemente son pacientes sanos. Esos pacientes tienen una microbiota que comparten en un porcentaje específico, pero tienen una variabilidad muy importante. Ninguno de ellos tiene una enfermedad, con lo cual las tres microbiotas son normales. Entonces, siempre digo que es mejor hablar no de normalidad, sino de funcionalidad. ¿Cuándo una microbiota es funcional? Bueno, cuando tenemos una conformación de esa microbiota que asegura una salud tanto física, psíquica y emocional en el paciente. Aunque no encontremos ciertas cepas, ciertas especies en algunos pacientes, debemos tener claro que los exámenes que realizamos, que se llaman metagenómicos de secuenciación masiva de ADN, nos tiran un resultado que nosotros llamamos en crudo. Ese resultado, que son miles de especies y de nombres que no son relevantes ahora mismo, aunque a muchos avesados en la materia les gusta hablar sobre los nombres, y la Akkermansia mucinífila, y el Campylobacter jejuni, pues eso no es relevante para el paciente. Eso es relevante a nivel científico, a nivel académico, pero el paciente lo que quiere es dejar de tener síntomas. Con lo cual es importante saber que este tipo de exámenes no podemos interpretarlos con el crudo. Tenemos que hacer uso de la inteligencia artificial para que a través de la misma podamos realizar un estudio de ese crudo, de ese listado, y saber qué metabolómica tiene, es decir, qué función va a desarrollar cada una de las cepas o de las especies encontradas. Muchas veces encontramos que hay pacientes que carecen de una cepa, una especie, pero hay otra que toma su función, con lo cual no es una microbiota normal, sí sigue siendo funcional, ¿vale? Con respecto al porqué de las disbiosis, bueno, las causas son multifactoriales. Siempre hablo con mis pacientes o en las conferencias que nosotros hemos cambiado muy rápidamente la forma de comer. Es decir, nosotros no debemos olvidar que nuestros ancestros éramos cazadores y recolectores. Nosotros, cuando bajamos del árbol, teníamos una conformación física distinta, es decir, comíamos hierbas, comíamos hojas y teníamos que tener de alguna forma un abdomen más prominente para tener mayor volumen para cubrir ese tono calórico necesario. Cuando nuestros orígenes bajaron del árbol, tuvieron la herramienta, tuvieron el fuego, empezaron a consumir cárnicos, empezó a disminuir ese volumen necesario del abdomen, con lo cual
la forma física, si nosotros vemos la escala evolutiva, nos daremos cuenta que disminuye el volumen abdominal y aumenta el volumen craneal. Esto es lo necesario para cumplir con esa evolución. Cuando éramos cazadores-recolectores, teníamos una dieta antes de la era o la etapa de la agricultura donde consumíamos básicamente carnes, consumíamos grasas animales y algún tipo de baya si la nieve lo permitía. Evidentemente la evolución hace que tengamos una flexibilidad genética, un cambio epigenético, que sea un cambio adaptativo a la nueva forma, a los nuevos alimentos de comer. Pero todo tiene un límite, es decir, los cambios genéticos tardan irrelevantemente un tiempo para que se generen y tengan un efecto en nosotros. No se puede hacer un cambio genético en 10, 15 o 20.000 años. Es decir, hemos cambiado muy rápido nuestra forma de comer para mantener un mismo genoma, ¿sí? Siempre digo que somos hombres de las cavernas comiendo hamburguesas en New York. Y esto es de alguna forma una representación que me gusta hacerle a los pacientes para que entiendan que nuestro genoma sigue siendo el mismo que el de nuestros ancestros, con algunas diferencias adaptativas de tipo epigenéticas, pero no podemos hacer unos cambios sustanciales como los que estamos haciendo a nivel alimentario, porque esto genera trastornos a nivel orgánico. Cuando nosotros incluimos ciertos alimentos y encima esos alimentos están procesados, están llenos de aditivos, de colorantes, de emulgentes, de los famosos E100 tanto, E200 tanto. Son todos aditivos alimentarios que es real que a nivel de seguridad alimentaria están autorizados en una cierta cantidad, pero no tenemos en cuenta la cantidad de alimentos que consumimos con esos aditivos que exceden en muchos casos la cantidad tolerable de ese tipo de aditivos. Tenemos que volver a comer comida real, es decir, comida de la abuela, comida de olla, de cuchara. A veces cuando en consulta pregunto cómo es tu dieta y lo pregunto en una forma abierta a propósito para poder dejar que el paciente se explaye, me dice mediterránea. Y a veces eso me asusta. ¿Qué es una dieta mediterránea? La dieta mediterránea que hoy tenemos no es una dieta mediterránea. Es decir, que consumamos aceite de oliva y un par de nueces no es una dieta mediterránea. Deberíamos dejar de consumir todo aquello que viene en frasco, bote, caja, cajita. Eso es una dieta real. Es verdad que es muy complejo, porque muchas veces incluso la legislación alimentaria hace que cuando nosotros compramos congelados vengan cargados de sulfitos, les exijan poner un glaseado de sulfitos o de nitritos para su conservación, y todo esto en pequeñas dosis, como decía un profesor mío de toxicología, el veneno está en la dosis, hasta el agua en gran cantidad nos mata. Y esto es real. Debemos tener en cuenta que cuanto más natural y más real comamos, menos posibilidades de trastornos vamos a tener. La disbiosis no es ni más ni menos que un resultado de esta evolución discordante entre la forma de comer y nuestra genética evolutiva. Debemos tener en cuenta que hay muchos tipos de disbiosis que cambian la calidad o la cantidad de bacterias o de microorganismos en sí dentro del intestino. Entre ellas puede estar el SIBO, puede estar el LIBO, puede estar la candidiasis intestinal, puede estar una parasitosis. Cualquier desequilibrio en cantidad o calidad lo llamamos disbiosis. El objetivo fundamental es estar nuevamente en eubiosis, que es de alguna forma el equilibrio funcional de esa microbiota para que no genere trastornos ni enfermedades. La forma de hacerlo es a través de los cambios de hábitos. Lo primero y fundamental, en nuestro protocolo 8R realizamos un reseteo de la función intestinal con una dieta de eliminación, suplementación y unos pasos consecutivos y sistemáticos que hacen que nuestro intestino entre en una especie de reposo, algo que es bastante complejo porque
Cuando tenemos un esguince, pedimos el reposo de nuestra articulación. Pie en alto, hielo, un vendaje y la articulación entra en reposo. Ahora, ¿cómo ponemos en reposo al sistema digestivo? Bueno, comer tenemos que comer, beber tenemos que beber. Entonces, lo que hacemos es tratar de bajar todo aquel trabajo excesivo que tiene el sistema digestivo y lo hacemos con la suplementación de enzimas, el aporte de más cantidad de ácido para que haya una buena digestión, es decir, bajar el trabajo y la carga energética que tiene el sistema para que pueda entrar en una especie de reposo o reseteo el intestino. Una vez que logramos eliminar aquellos sobrecrecimientos o aquella cantidad de bacterias que han estado de más en cantidad o mejorar la calidad, nos dedicamos a reparar lo que es la pared del intestino, la mucosa del intestino, hacer que nuevamente esté funcional, que absorba adecuadamente y tener una cierta cantidad de hábitos que vayan cambiando en el paciente con el fin de evitar recaídas. Otro punto, sin lugar a dudas, en la generación de disbiosis es el consumo de antibióticos, ya sea por un efecto secundario o iatrogénico o por la automedicación. A día de hoy, muchos pacientes se siguen automedicando con antibióticos sin cubrirlo con probióticos ese consumo, y esto siempre explico de alguna forma gráfica lo mismo. El intestino, al fin y al cabo, es como una caja de zapatos de la talla 45. O entra un par del 45, o entran 3 pares del 30, o entran 4 pares del 18. Es decir, la caja es finita, entra lo que entra, ¿sí? Si hay algo que sale, tiene que volver a entrar algo. Con lo cual, cuando hablo de esto, me refiero a que debemos mantener un entorno con microorganismos beneficiosos. Cuando esos microorganismos, por cualquier situación de las nombradas, cae en cantidad, es reemplazado siempre. Si se reemplaza por microorganismos beneficiosos, no hay ningún problema, pero si se reemplaza por microorganismos que se llaman patobiontes u oportunistas, empiezan los problemas, empiezan los desequilibrios, las disbiosis y los síntomas. Y esto es importante cuando vemos pacientes con síntomas sistémicos múltiples como el cansancio, la fatiga crónica, la fibromialgia, porque tienen mucho que ver los metabolitos que generan los microorganismos en el intestino y su pasaje a través de la pared intestinal. Muchos de ellos, de esos ácidos orgánicos, también tienen capacidad para pasar la membrana intestinal, pero también la barrera hematoencefálica, con lo cual pueden generar neuroinflamación. Cada vez más en los Estados Unidos tratan a día de hoy o tienen la concepción a día de hoy de que, por ejemplo, la depresión o los trastornos ansioso-depresivos son enfermedades metabólicas, es decir, tienen una base de una inflamación crónica sistémica de bajo grado, muchas veces originada en el propio intestino. En muchas ocasiones, los niños con trastorno del espectro autista, por ejemplo, que suelen tener muchísimas disbiosis intestinal, sobre todo porque el hábito alimentario repetitivo hace que no haya variedad en la dieta y que no haya un abanico de bacterias importante para generar buen metabolismo bacteriano intestinal, genera un aumento de esta cantidad de ácidos orgánicos con capacidad de pasar barrera hematoencefálica y generar neuroinflamación. En estos niños suele haber muchísima mejoría cuando logramos hacer que el intestino vuelva a la eubiosis, porque baja la inflamación crónica sistémica, baja la neuroinflamación, mejora la conducta, pero tampoco sucede en forma excepcional en niños con este trastorno del espectro. Pacientes con Alzheimer sucede lo mismo, pacientes con cualquier trastorno neurodegenerativo que se le asocia una inflamación
crónica, cuando se saca esa anoxa, mejora la sintomatología. Por eso es importante conocer que nuestro límite, nuestra valla entre el mundo externo y el mundo interno es el intestino. Es una pared semipermeable o con una permeabilidad selectiva que cuando se destruye, se rompe, se agujerea, hace que varios metabolitos puedan generar trastornos sistémicos con síntomas desde muy leves a síntomas muy graves. Por eso, cuando hablamos de disbiosis intestinal, es sumamente importante hacer un diagnóstico adecuado para después, con un abordaje funcional, volver al equilibrio, volver a la eubiosis, que es la base de una salud tanto física como psicológica como emocional.